colocar nuestros sentidos sobre qué es lo que nos dice su palabra. La voy a leer yo de corrido y ustedes van a pensar en lo que el salmista, en el caso de Dios a través del salmista, nos quiere decir. Dice el Salmo 139: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemas dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Amén. Voy a orar y damos paso al pastor. Señor, gracias una vez más porque tus planes son perfectos. Creaste el cielo y la tierra. Porque Cristo, siendo Dios, se hizo hombre y vino y habitó entre nosotros. Y no es una fábula, no son cuentos, es la verdad que Cristo, siendo Dios, vino a cargar nuestro pecado y murió. Murió por nosotros, pero no solamente murió, sino que resucitó. Y si Él resucitó, ahora tenemos esperanza en todos los que creemos en Él. Porque por tu palabra dices que tu Espíritu habita en cada uno de los que creemos en ti. Y Él nos muestra quién eres tú y quién es el Padre. Nos muestra la vida eterna. Dice el Señor Jesús que la vida eterna es que conozcan al Dios verdadero y a su Hijo, a quien tú has enviado. Hoy nos congregamos para escuchar una fracción más de tu palabra, para que ella sea guía a nuestra vida, lámpara a nuestros pies. Permite, Señor, que aquí reunidos en reverencia, en sumisión, tu palabra brille, habite y que demos los frutos tuyos para tu honra, para tu gloria. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero que todo lo que vayamos exponiendo en el sermón
sea contrastado inmediatamente a la luz de las Escrituras. En este caso, el pasaje bíblico que estaremos exponiendo es el Salmo 139. No se nos olvide que la semana pasada estuvimos iniciando la predicación en este salmo bajo el tema de el conocimiento de Dios y el de nosotros mismos. Ese es el tema que hemos identificado a la luz de todo el Salmo 139, el conocimiento de Dios y el de nosotros mismos. Y nos preguntamos la semana pasada por qué era importante que nosotros pudiésemos ser edificados, ser instruidos por el Espíritu Santo a la luz de este salmo. Pues en ese momento cité una frase literal de uno de los reformadores que Dios usó en su momento en el siglo XVI para ayudarnos a entender la importancia de conocer esta sabiduría tan alta. ¿Y cuál es la sabiduría más sublime, más sólida, más verdadera que pudiera tener un ser humano? Él lo dijo en una de sus enseñanzas, y es que ningún ser humano puede hallar el verdadero sentido para lo cual fue creado, es decir, fue creado para glorificar a Dios según las Escrituras y gozarse con Él para siempre. La verdadera sabiduría estaba en conocer a Dios y luego conocerse a sí mismo. Eso fue lo que dijimos la semana pasada. Pero resulta que ningún ser humano de por sí o por su propia autopista personal e intelectual puede hallar el conocimiento cierto de Dios. Y esto no más yo lo puedo leer en el libro de Job, capítulo 11, versículo 7. Y esto es para otra vez afirmar que si llegamos a conocer a Dios, no es simplemente por la capacidad natural o de su libertad de pensar que llegamos a conocer a Dios. Así no es en primera instancia. Ese no es el primer peldaño que hay que subir. En el libro de Job, capítulo 11, versículo 7, Job está de alguna manera reflexionando sobre todas aquellas tragedias, circunstancias que había vivido, ¿verdad? Y él no entendía. Y uno de sus amigos vino y le recordó esta palabra, versículo 7. Descubrirás tú, hablando a Job, descubrirás tú los secretos de Dios. Llegarás tú, versículo 7, a la perfección del Todopoderoso. Job estaba preocupado porque habían venido sucediendo muchas cosas a su vida. Y de hecho él era un siervo de Dios, justo, varón, ¿se acuerdan? Un varón verdadero, él era del Señor. Pero él no podía discernir, entender aquello que le sucedía y estaba preocupado. Pero el Espíritu Santo lo confronta aquí y le dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? De tal manera que este principio también aplica que ningún ser humano de por sí, es decir, a raíz de su propia fuerza e inteligencia, pudiera conocer a Dios. Pero tenemos buenas noticias para poder entender el Salmo 139. Y esas buenas noticias las trajo consigo nuestro Salvador Jesucristo. En el libro de Juan,
en su primera epístola, capítulo 5, versículo 20, dice de la manera siguiente, dice, y sabemos, capítulo 5, versículo 20, y este pasaje lo cito para que seamos conscientes que si hoy conocemos a Dios, que si hoy podemos tener comunión con Él, ha sido solo porque Cristo ha revelado a su Padre. Versículo 20 dice del capítulo 5, sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Versículos 20 del capítulo 5 de la primera carta. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Escucharon eso? No fue por la luz de la razón, sino por la iluminación del Espíritu para que conozcamos al Dios creador y redentor. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Qué se entiende acá? ¿Quién ha revelado al Padre? El Hijo ha revelado al Padre, ¿verdad? Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. De manera que lo que quiero enfatizar en esta primera parte, teniendo en cuenta el tema del Salmo 139, el conocimiento de Dios y el de nosotros mismos, es lo siguiente: que si hoy conocemos a Dios, es por razón del Hijo de Jesucristo que ha venido y ha dado a conocer a su Padre. Cristo dijo, el que no me conoce a mí tampoco conocerá al Padre, y el que no cree en el Padre tampoco creerá en mí. El hombre natural por sí mismo no puede conocer a Dios. La Biblia dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque éstas han de entenderse espiritualmente. Y él por naturaleza está muerto en sus delitos y pecados. Eso dice la Biblia en Efesios 2. Lo cual es buenas noticias en esta mañana. Que si los que estamos aquí conocemos al Señor, o mejor, preciso, si hemos sido conocidos por el Señor bajo la obra de Cristo, entonces podemos introducirnos en el tema del Salmo 139. Ahora sí, fijemos la mirada allí en el tema del Salmo 139. Porque no basta que usted recite cual amuleto un salmo si no tiene comunión con Dios bajo la obra de Cristo. El Salmo empieza hablando de los atributos de Dios. Atributos de Dios. Desde el versículo 1 al versículo 6. El primer atributo de Dios que habla allí es de la omnisciencia, es decir, del conocimiento total, completo, suficiente que tiene Dios sobre su pueblo. En este caso, representado su pueblo en el salmista, en David, ¿verdad? Esas son buenas noticias, que usted y yo, si ha sido llamado, el Padre, el Señor, conoce todo en relación con nuestras vidas. Y permítanme saltar un poco lo que dice el versículo 16. ¿Lo vieron allí? El Señor conoce todo. Y escuchen bien, el Señor conoce todas las cosas, todas las circunstancias, en todo tiempo y en todo lugar. Eso lo encontramos en el Salmo 139. Conoce todas las cosas, versículo 7, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos. Es decir, la vida que recibió el salmista no fue al azar, proviene de Dios. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El conocimiento que tiene de Dios, de los suyos,
Ahora, cuando digo de los suyos, es de los que tienen comunión con Él, pero Él conoce a toda criatura. Y lo dijimos la semana pasada, tanto al que cree como al que rehúsa creer. Todos ellos han recibido la vida del Señor. Y Dios, en este contexto del Salmo 139, no está hablando solamente de las circunstancias que el salmista está padeciendo, sino que está revelándole que Él lo conoce desde que estaba en el vientre de su madre. Y las cosas que le están sucediendo no es fruto del azar, ni producto de su propia fábrica humana, sino que ya las cosas estaban establecidas por el Señor. Y esto suena como si fuésemos máquinas. Y no es que seamos máquinas, pero tenemos que entenderlo de esta manera, porque les había recordado por las Escrituras, es que tus circunstancias y las mías, aun cuando muchas de ellas sean el fruto de nuestras motivaciones, de nuestra forma de actuar, sin embargo, no son desconocidas por el Señor. De tal manera que todo lo que nos sucede está ya preestablecido en ese orden que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Eso nos trae mucha esperanza, eso nos trae mucha seguridad. ¿Por qué razón? Porque pudiéramos nosotros sentir incluso culpabilidad en algunas de las situaciones que nos han pasado y que pueden avergonzar nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? Hay un camino de arrepentimiento, y la Biblia dice: el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Y tampoco para que nosotros vayamos a culpar a Dios: es que me ha pasado esto porque ya Él lo tenía en sus planes. No, Dios lo conocía, Dios lo había establecido, pero también estaba probando la responsabilidad o la fe que hemos recibido por Él. Así que el Salmo 139 de verdad que es de mucho aliento y de mucha esperanza. Y voy a decir algunos detalles del Salmo 139. Mírenlos conmigo ahí, por favor. El salmista dice: Señor, tú me has examinado, versículo 1, versículo 2, tú me has conocido, mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. ¿Eso qué quiere decir? En cuanto a las obras o a los actos de cada día, de los que están en sus manos, están bajo el control del Señor. Permítanme citar este pasaje, por favor. Y a modo de ejemplo, ustedes recuerdan la historia de José, ¿verdad? Todo lo que José padeció. Pero nosotros hoy vamos rápido al desenlace de esa historia. Y ustedes pueden concluir rápido y decir: claro, lo que le estaba pasando a José, la Biblia lo dice. Y era porque Dios tenía un propósito para preservar el pueblo que había de rescatar de Egipto. Ustedes hoy lo disciernen rápido porque la Biblia lo dice. Pero pónganse en los zapatos de José cuando le estaba pasando eso. Cuando él fue rechazado por sus hermanos, cuando fue vendido, cuando estaba allá en un país lejano, no obstante que Dios le dio la gracia para estar ahí. En todas esas circunstancias, piensen si José sabía y si él tenía la seguridad que el desenlace era que no lo iban a matar y que él sería el instrumento que Dios usaría para preservar a su pueblo. Él no sabía. ¿Y quién lo consoló en medio de esa incertidumbre? El Espíritu de Dios. Claro, nosotros hoy, cuando hablamos de José, decimos: bueno, Dios lo tenía bajo su control, eso era cierto, y Dios condujo todo, como termina diciendo Génesis, Dios condujo todo para bien. Pero la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ya sabemos cuál fue el desenlace de José. Dios tenía un propósito particular con él, preservar a su pueblo. Pero cuando ustedes y yo estamos
andando en medio de la adversidad, y usted no es José, yo tampoco, aunque tengamos el mismo Dios, usted no conoce el desenlace para donde el Señor lo quiere llevar. Sin embargo, descansamos en su maravillosa palabra de Romanos capítulo 8, que dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Usted no sabe, usted no tiene el control, pero Dios sí tiene el control. Y este Salmo 139, repito, nos da alientos, porque está hablando que el Dios que nos ha llamado es omnisciente, conoce todo en cuanto a los suyos y en cuanto a todos, sí. ¿Y en qué momento lo conoce? La respuesta del Salmo es: en todo tiempo. Porque aquí dice: conoce mi sentarme y conoce mi levantarme. En todo tiempo. Bueno, ¿y en qué lugar? Ustedes pensarán: ¿en este lugar Dios conoce más las cosas? No. A partir del versículo 7, el salmista prorrumpe con una declaración maravillosa y dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y allí hay otro atributo. ¿Se acuerdan de ese otro atributo? La omnipresencia de Dios. Y yo explicaba la semana pasada que la omnipresencia de Dios quiere decir no ese concepto meramente básico que tenemos, que es que Dios está en todas partes. No, la Biblia dice que no es que el Dios esté en todas partes, sino más bien, y esto lo digo con base en Colosenses capítulo 1, sino que todas las cosas creadas están ante su presencia. No es que Él esté en todas partes, sino que todas las cosas o todas las partes creadas están ¿dónde? Ante su presencia, y son sustentadas por Él y subsisten por Él, dice Colosenses capítulo 1. Así que no vamos a fragmentar a Dios, no, todo está en sus manos. Esa es la omnipresencia de Dios. Todo está en sus manos. Y si todos los elementos de la naturaleza están bajo su control o ante su presencia, también las circunstancias de sus hijos y de sus criaturas. En todo lugar. No hay nada que escape a su presencia. Y uno diría: bueno, y este mensaje del Salmo 139, como creyentes, ¿a dónde nos lleva? ¿Cuál debe ser la reacción suya, si es creyente, y la mía, cuando vamos al Salmo 139? Primero, permítanme ilustrarle cuál fue la reacción del salmista. Cuando el salmista se dio cuenta que Dios conocía todo en relación con su vida, cuando se dio cuenta que Dios estaba en todo lugar, cuando se dio cuenta, versículo 13, que su vida no había sido producto del azar, sino que Él lo conocía, el embrión lo vio Dios y estableció todas las cosas. ¿Se dan cuenta todas las enseñanzas que hay ahí? Pero la pregunta es: ¿cuál fue la reacción de Él? ¿Y cuál es la reacción tuya y mía en esta mañana, si verdaderamente estamos en las manos del Señor? Pues miren, la reacción del salmista fue la siguiente. Y aquí hay un principio maravilloso para poner en evidencia si verdaderamente nosotros amamos a Dios, obedecemos a Dios, servimos a Dios, y si verdaderamente Él es nuestro único Dios verdadero. La reacción del salmista fue:
versículo 14, versículo 17. ¿Cuál fue? Versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. Si nosotros reunimos las esferas del conocimiento natural, se conjugan todos los conceptos de esta naturaleza, están por debajo de conocer al verdadero Dios. Tal conocimiento es demasiado para mí. ¿No ven ustedes la pequeñez del salmista aquí? Que a veces nosotros pudiéramos ufanarnos quizás y de alguna manera estimular nuestro orgullo que es por nosotros y que somos capaces incluso de contener a Dios en nuestra razón, en nuestras manos, cuando Dios ordenó que Salomón construyera el templo, el pueblo adoraba, está en el libro de Reyes, pero la Biblia dice que este templo no te puede contener. Es decir, la presencia de Dios es por encima de cualquier fuerza terrena que ustedes y yo conozcamos. Y el principio es el siguiente. Cuando Dios le revela al salmista que él sí conoce, que él está con devoción, con seguridad, si no conocemos al objeto que adoramos. Dicho de otra manera, para que usted y yo verdaderamente podamos presentar una adoración verdadera, tenemos que conocer al que adoramos. Esto es maravilloso porque la pregunta es, ¿y cómo se revela para conocer al que adoramos? La respuesta es por medio de sus atributos. ¿Qué atributos se están revelando aquí? La omnisciencia. ¿Qué otro atributo se está revelando? La omnipresencia. ¿Qué otro atributo más adelante? La omnipotencia. ¿Qué otro atributo también está en el Salmo 139? Su santidad. Dios se revela a través de sus atributos. Y lástima de aquellos que son dignos de toda conmiseración cuando piensan solamente que Dios es amor, que de hecho lo es. Lástima con ellos porque realmente no están conociendo al Dios verdadero, porque Dios es amor, pero Dios también es justicia, Dios también es omnisciente, es omnipresente, Dios es santo, es misericordioso, es fiel, es bondadoso. Dios es la suma de todos sus atributos y todos sus atributos hacen parte de sus perfecciones divinas y eternas. No cambia, Él es inmutable. Antiguamente, algunos pensadores descubrieron, escuchen el descubrimiento, ellos descubrieron qué estímulo generaba conocimiento para que el ser humano de verdad diera razones de las primeras causas de las cosas. ¿Por qué sucede esto? La palabra clave era asombro. Cuando se asombra por la naturaleza, entonces eso lo va a estimular. Yo estoy presentando acá en el versículo 14, el salmista dice, te alabaré. ¿Pero por qué? Porque formidables son tus obras. ¿Y cómo conocemos la obra de Dios? ¿Cómo conocemos la obra de Dios? ¿Creen ustedes por una mera contemplación de lo bello, de lo estético? ¿O que hay un diseño inteligente que está
impregnado en la misma naturaleza. Esas razones son ciertas. Pero ¿saben cómo nos asombramos de la gloria de Dios? Cuando Jesucristo nos revela quién es el Padre. Sabemos que el Hijo de Dios, repito otra vez ese pasaje, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Si usted realmente no ha sido llamado por Dios, si usted no cree en Cristo, ¿cómo pretende adorar al Padre de nuestro Salvador? Así que es en Cristo, por eso creemos en esta iglesia, solo Cristo, ¿verdad? Solo Cristo, solo fe, solo gracia, solo escritura, solo gloria a Dios. Si no nos asombran las obras del Señor, de pronto sí nos pueden asombrar seducciones de este mundo material. Y una de las seducciones, incluso, algunos cuando vino Cristo, se asombraban de la forma como enseñaba. Y voy a citar este pasaje en un lenguaje un poco antiguo, pero es preciso. Una vez Cristo estaba enseñando a multitudes y una mujer se levantó y dijo: bienaventurado los vientres que te parieron. Lo estoy diciendo castizamente. Bienaventurado el vientre que te parió. Eso está en los evangelios. Y Cristo la mira, y no sé si la miró, y le dice: más bienaventurado es el que me oye y hace la voluntad de Dios. Ella se asombró ¿de qué? De la enseñanza de Cristo, pero no estaba creyendo y conociendo al Cristo que había venido para morir y redimir a todo pecador que cree. ¿De qué nos asombramos nosotros? Que no nos vaya a engañar nuestros sentidos, de asombrarnos por cosas que nos suceden. Y claro, Dios bendice a toda su creación. He aquí un ejemplo. Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Y cuando Cristo vino, muchos fueron incluso físicamente sanados, ¿se acuerdan? Pero no por ello fueron salvos. Algunos sí. Nos está asombrando la obra de Dios. ¿Y cómo nos asombra? ¿Cómo adoramos más al Señor? Cuando verdaderamente podemos conocerlo y conocer sus obras. Voy a ponerles otro ejemplo histórico. Cuando vino Cristo, hay algunos que estudiaban muchísimo las Escrituras. Y eso está en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. Muchos estudiaban las Escrituras. Y Cristo les dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellos escudriñaban las Escrituras. Y Cristo no les está diciendo: estudien. No, ellos eran estudiosos. Ellos estaban escudriñando las Escrituras, solo que Cristo no había sido hallado por ellos en las Escrituras. Es decir, no se les había revelado las obras de Dios en Cristo, incluso a través de las Escrituras. Y me pregunto, ¿por qué la Biblia es insuficiente? No, sino porque si no somos guiados e iluminados y nacidos de Dios, jamás podemos contemplar su obra y asombrarnos como lo está haciendo el salmista. Sigamos con el pasaje. Entonces, ¿cuál es la reacción cuando conocemos a Dios? Adorarle, ¿verdad? Pero si usted no conoce al Señor, y repito cómo se conoce,
jamás puede adorarlo y darle toda la gloria. Cuando el salmista se dio cuenta de eso, recuerden, miren por favor, versículo 18. Si los enumero, hablando de los pensamientos de Dios, si los enumero, la suma de ellos, si los enumero se multiplican más que la arena, versículo 18, despierto y aún estoy contigo. Es decir, son infinitas las misericordias que recibimos del Señor. La Biblia dice en Lamentaciones capítulo 3 que sus misericordias son nuevas cada mañana. Eso no nos asombra, que hoy pudimos abrir los ojos y pudimos caminar y pudimos estar aquí, y aun cuando hemos sido objetos de muerte porque hemos pecado ante el Señor, y el que diga que no es un mentiroso, y la paga del pecado es muerte. Y si Dios aún preserva nuestras vidas, ¿no nos asombra ello? Son infinitas, como dice el salmista aquí. Tus pensamientos, Dios, son infinitos. Ahora bien, ojo con esto. Aquí hay una experiencia que debemos notar de parte del salmista. ¿Y saben cuál es? Cuando él tiene ese encuentro con el Señor, él rechaza todo aquello que se oponga al verdadero Dios. Y tiene una reacción, voy a usar una palabra, pero lo explico, hay niños. Ustedes van a encontrar en la Biblia algunos salmos que se les dice salmos imprecatorios. ¿Qué significa eso, imprecatorios? Que hay muchas oraciones de los salmos que son de las siguientes: Señor, envía tu justicia, acaba a los enemigos. Y uno dice, ¿qué tal si oramos así hoy? Envía tu justicia. Y esa es una reacción que tuvieron los discípulos de Cristo. ¿Se acuerdan cuando fueron a predicar a un lado y uno de los discípulos dijo, Señor, ¿por qué no oramos que caiga fuego del cielo y los consuma? Bueno, esa es una forma de orar que Dios aceptó o que Dios estableció a sus siervos. Pero la gran diferencia que ellos oraban así y usted no hoy es porque cuando ellos hablaban bajo la inspiración, palabra inspirada de Dios. En cambio que nosotros hoy oramos bajo la iluminación del Señor para que Dios haga según su voluntad. Pudiéramos decir, Señor, acaba a los corruptos de este país, acábalos, manda fuego del cielo. Y claro, a mí protégeme como una nube blanca. Lo que estoy diciendo es, ellos son malos y yo soy bueno. Y bueno, cada uno pagará según sus obras, ¿verdad? Pero hay que orar por la justicia de Dios, que se manifieste. Pero también hay que orar por misericordia, que Dios tenga misericordia y convierta según su voluntad. Pero bueno, ¿por qué este comentario? Porque el salmista sabe qué va a decir. Mírenlo, versículo 19, cuando él se asombra de todo lo que Dios dice y Dios hace a favor de él, dice, de cierto Dios, versículo 19, ¿lo vieron allí? De cierto Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombre sanguinario. ¿Quién está orando allí? El salmista, ¿verdad? Cuando él realmente se le revela por el Espíritu al verdadero Dios que tiene control en todas sus circunstancias, en todo tiempo, en todo lugar de su vida. Él dice, yo no quiero, Señor, ni siquiera estar al lado, ni juntarme con aquellos que están en contra de ti. Señor, acábalos, que dice ahí, aparta de mí, hombres sanguinarios. Porque blasfemias, versículo 20, dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, los que te aborrecen, y me enardezco contra tus
Enemigos es como si estuviese diciendo: Señor, tú eres santo, tú eres puro, tú lo sabes todo, estoy contigo, y todo el que no esté contigo, extermínalo. ¿Y a quién le predicamos? Si la Biblia dice en una parábola que mientras Cristo no venga, no haya venido por segunda vez, siempre habrá trigo y cizaña. Bueno, esa reacción es muy santa, parece del salmista, ¿verdad? Pero ¿saben? Versículo 22: los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Y Cristo, ¿qué dijo? Amad a vuestros enemigos. Pero ¿saben? Yo meditando en el estudio de este salmo, y esto sí es un comentario al margen del texto, no del texto bíblico, sino meditando, repito, mire, no es para menos. Yo creo que el texto nos dice mucho. Cuando nosotros se nos revela por el Espíritu, por la palabra, ¿quién es Dios? De verdad, voy a ponerlo solamente con un ejemplo para que no sea el mío. En el tiempo de Cristo, cuando Él estaba haciendo acá la obra, estaban con Él 3 de sus discípulos. Y usted encuentra en los evangelios que un momento de estos, Cristo los llevó a un lugar y allí Cristo se transfiguró. La transfiguración de Cristo. Y estos 3 discípulos tuvieron esa experiencia de ver a Cristo transfigurado. Todavía no había ascendido. Y lo vieron en su plena gloria. ¿Y sabe qué dijo uno de ellos? Señor, ¿por qué no construimos aquí una casa para Abraham, para ti y para nosotros? ¿Ven la reacción? Pero esa reacción es lógica, ¿saben? Pero ustedes dirán: bueno, pero a mí no me ha pasado. Pero estamos en el proceso que nos esté pasando. ¿Cómo se logra? No a través de un desafío, sino a medida que vamos creciendo en la fe, en la gracia, y vamos siendo más y más llenados por la obra del Espíritu en nuestras vidas, nos vamos a asombrar y vamos a adorar y vamos a caer postrados ante el Señor. Hay muchos ejemplos en las Escrituras para describir esta idea. ¿Se acuerdan cuando Pablo iba camino a Damasco? Él iba con todas sus fuerzas, pero cuando el Señor se le apareció, quedó como muerto casi por 3 días y ciego. Y hay otros ejemplos. Cuando Isaías, capítulo 6, ¿se acuerdan? Isaías, Dios muestra su gloria, que incluso hasta los ángeles cubrían su rostro por su santidad. La reacción fue: hombre muerto soy. Bueno, no doy más ejemplos, pero lo que quiero advertir aquí es que cuando el salmista contempla al Dios verdadero, al único, al que tiene control, él dice: Señor, acaba todo lo que no sea contigo. Bueno, Cristo dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no es, contra mí es. Pero saben que el Espíritu Santo le puso freno. Y también el Espíritu Santo nos puede poner freno a nosotros. ¿Y cuál fue el freno? Lo confrontó. Tú estás diciendo que acabemos con los impíos, pero no te estás viendo a ti mismo. Que aun cuando tú haces parte del pueblo de Dios, no mires la paja que está en el ojo del otro, sino la viga que puede estar en ti. Porque somos muy rápidos y ligeros para mirar al otro, pero nos olvidamos que nosotros mismos, aún llamados de Dios, estamos en proceso de santificación. Pero el Espíritu ahora lo lleva a decir lo siguiente: a un autoexamen. Versículos 23 y 24. ¿Lo vieron allí?
examíname, oh Dios, examíname y conoce mi corazón. Ya dejó de mirar hacia afuera, ¿no? Ahora está mirando hacia adentro. Esta es la verdadera reacción del Hijo de Dios. Conoce a Dios, ¿verdad? Rechaza lo que Dios rechaza y ahora busca y se somete a un proceso de santificación. ¿Vieron las tres ideas allí conjugadas? El verdadero Hijo de Dios, o permítanme decirlo de otra manera, un rasgo distintivo de un verdadero Hijo de Dios, y no me gusta decir hijo, hija, niño, o las hijas y los hijos. Simplemente a todo hijo de Dios, al conocer al Señor, él inmediatamente quiere estar con su Señor y rechazar todo lo que no es de él. Eso fue lo que hizo el salmista, ¿verdad? Y aparte de eso, inmediatamente hace una introspección, ¿verdad? Es decir, hace un examen personal. Y eso prueba que verdaderamente es de Dios. Y dice: Señor, examíname ahora, oh Dios, y conoce mi corazón. Él sabía que Dios conocía. Él sabía, porque ya lo había dicho. Él conoce mi sentarme, Él conoce mi levantarme. Así empieza el Salmo 139. Y ve si hay en mí, ¿lo vieron esta palabra? Esta palabra es amplia, por cuestiones del tiempo no me extiendo. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y está hablando un creyente. O sea que los creyentes que estamos aquí en esta mañana, si somos verdaderos del Señor, debemos de someter nuestro corazón al Señor. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y quién lo conocerá? Quizás usted piensa que ya está caminando en una santidad, prácticamente levitando, pero miren, el salmista dice: Señor, examina mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Camino de perversidad puede haber camino de mentiras, ¿verdad? Camino de negligencia, y hay tantos caminos que nosotros pudiéramos estar andando. Pero saben, tenemos buenas noticias, porque el Señor conoce todo y le dice: y guíame en el camino eterno. Eso se llama perseverancia de los santos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios ha empezado una obra en los que llama y Dios la perfeccionará hasta el último día. Eso dice Filipenses 1:6, ¿verdad? Esa es la reacción del creyente. Y si ustedes quieren complementar esta última parte, no la busco, pero está en el libro de Juan. Ahí en el libro de Juan usted va a encontrar en capítulo 10 que el que nos cuida a nosotros es Cristo. Porque Cristo dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y yo conozco mis ovejas, y mis ovejas me conocen, o mis ovejas escuchan mi voz y saben quién es el buen pastor. Resumimos como aplicación. ¿Vivimos asombrados por las obras del Señor? ¿O hay cosas en este mundo que nos motivan más que la obra de Dios? Segunda aplicación: ¿qué haremos que el Señor no lo sepa? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Qué pensaremos que Dios no lo sepa? Quizás los demás no pueden escudriñar nuestros pensamientos en detalle ni nuestras intenciones, pero Dios lo conoce. ¿A dónde nos iremos? Otra aplicación: ¿qué nos sucederá en esta vida que no esté todo bajo el control del Señor? ¿No nos asombra eso? Y por último, si somos hijos del Señor, hijos de Él,
Nuestra oración debe ser como termina el salmista: Señor, guíame siempre en el camino eterno. El Salmo 139 es de mucho aliento, porque quien nos ha llamado nos conoce y por lo tanto nos sostendrá hasta el último día. Estamos en sus manos. Oremos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por esta enseñanza del Salmo 139. Te glorificamos, Señor, y te damos gloria a ti. Gracias porque nuestra vida está en tus manos. Amén.